Muy bien, muy bien. Hemos vuelto. Todo el mundo lo esperaba. Saludos a Carmen, que siempre ve mis videos. ¿Qué tal, maestros y maestras? El día de hoy vamos a estar viendo una revisión de partidas del torneo de interbancarios del 2026. Yo sé que tal vez ahí dices, qué hueva, pero están entretenidos. De hecho, los juegos de la categoría B tal vez son de los juegos más divertidos que vas a encontrar en la faz del planeta, del faz de la Tierra. Eso entiende, ¿no? Son muy entretenidos. Se puede aprender, de hecho, bastante. Y bueno, también para salvaguardar el anonimato de los jugadores, vamos a decir que las blancas las lleva, yo que sé, Messi, y las negras Jimmy Lozano, ¿no? Esto es para un alumno del CIF que, bueno, espero le sirva bastante. Y pues nada, vamos a empezar con esto. Entonces aquí se juega E4 y las negras juegan eso, ¿no? Y entonces vamos a empezar con la partida. Entonces se juega aquí E4 por parte de las blancas y las negras responden con G6. Si bien la idea que yo les había planteado ahí en el CIB es plantear la defensa de rey, nosotros vamos a buscar hacerlo con caballo F6. Solo que un pequeño detalle, aquí se está jugando E4, entonces aquí lo que yo les recomendaría es hacer ya sea la Caro-Kann o la francesa. Son más tranquilas, no es que esté mal jugar E5, la Aleca, en algunos juegan en la Escandimala, todos tienen ahí sus formas de jugarlo. G6 le puede dar algo de más iniciativa a las blancas, pero no por eso la apertura es injugable, ¿no? Pero bueno, solo para tenerlo en cuenta. Cuando se juega el 4 y jugamos G6 no es India de Rey, sino que una apertura moderna. Puede transponer a India de Rey, pero bueno, eso ya es otro detalle, ¿no? Se juega de 4, varete principal, y nosotros jugamos alfil G7. Me gusta la idea, tomamos la gran diagonal, todo tranquilo, todo en orden, hasta que nos juegan E5. Y aquí es donde uno debe decir, ajá, aquí esto no es normal, ¿no? Se está sobreextendiendo el centro, entonces ¿cómo podemos nosotros aprovechar esto? Buscarlo atacar de forma, para debilitar la estructura de peones. La forma correcta aquí es ya sea de golpe hacer C5, o algunos juegan D6. Aquí el maestro Jimmy Lozano optó por D6, me gusta la idea. Y ahora se juega caballo F3. ¿Esto qué nos permite? Aquí podemos buscar debilitar la estructura de peones jugando D por E5. ¿Vale? Si nos capturan con el peón, esta estructura de peones está completamente vulnerada. Yo puedo, de hecho, aquí hacer un cambio de damas bien bonito, bien tranquilo. Y todavía hasta me puedo dar el lujo de desarrollar para poder atacar el punto, el punto C2. No me conviene tal vez tan de golpe desarrollar el caballo en C6, porque si yo lo hiciese, aquí las blancas me pudieran hacer alfil B5. Aunque la idea es atacar al peón D4, si lo hago de golpe, puede venir esta jugada, ¿no? Entonces aquí vendría un desarrollo tal vez un poco más tranquilo, algo como alfil F5. Y vaya, después podríamos atacar el peón de E5, ¿no? Es más fácil atacarlo una vez que ya está relativamente aislado, ¿no? Aunque las blancas lo podrían llegar a proteger, a la larga es difícil defender o sostener a ese peón, ¿no? Pero bueno, nada de eso sucedió. Solo para tener en cuenta, siempre que estemos en este tipo de posiciones voy a buscar alterar la estructura de peones para que no se forme un muro contra este alfil de G7, ¿vale? Eso sí es algo que voy a procurar hacer. Ahora, cuando jugamos E6, si bien la jugada no es mala, estoy dejando de lado esa oportunidad. Insisto, si capturamos D por E5, aunque nos hagan caballo por E5, que tal vez sea la otra opción, vaya, yo tengo la opción caballo D7 y todo está tranquilo, todo está controlado. Si nos capturan, capturamos ya sea con dama o con alfil y todos somos felices, ¿no? El alfil tendría más acción en el juego. Se juega E6, alfil C4 y ahora aquí esto es un pequeño detalle por parte de las blancas. Este alfil se está estrellando contra un pequeño muro de peones. Realmente ahí no me está amenazando nada. Yo podría avanzar al peón, pero este tendría el defecto de que estaría completamente limitando a mi alfil de G7. ¿Por qué se da esto? Porque si yo juego D5, que de hecho fue lo que pasó en la partida, después de que salen al alfil las blancas, esta estructura de peones va a ser un poquito más difícil de poder atacarla. Si bien después podría venir C5, se podría relativamente sostener la posición con C3 y después maniobrar con el caballo para poder aprovechar este hueco en F6. ¿A qué me refiero con esto? A la larga las blancas podrían intentar una maniobra de H3, caballo H2, caballo G4 y de ahí tener opciones o en la mira el punto H6 y el punto F6.
Si yo me voy a enrocar en corto como negras, créanme que eso es un dolor de cabeza muy grande porque ahí el caballo sí tiene bastante fuerza, bastante potencial. ¿Qué es lo que deberíamos haber hecho aquí? Insisto, siempre que podamos desestabilizamos la cadena de peones. La jugada de por E5 siempre está presente. Pero bueno, insisto, nada de esto se dio. Después de alfil C4, aquí el maestro Jimmy Lozano jugó B5 y aquí nos hacen alfil B5. Si bien la idea aquí es buena, pues las negras juegan C6, tal vez hubiese sido mejor aquí interceptarlo con el alfil en D7. Si yo juego alfil D7, aquí estoy buscando cambiar a mi alfil, que es tal vez la peor pieza que voy a tener en este juego, ya que se está encerrando en una cadena de peones, por una pieza que potencialmente pudiese atacar puntos importantes, ¿no? Entonces aquí recomendaría más ese cambio de alfiles y si se retiran, bueno, por lo menos el alfil ya queda relativamente desarrollado y después vendrían jugadas como C5 y caballo C6. Bueno, si tras alfil B5 se juega C6 y se juega alfil A4. Si bien aquí aplaudo la iniciativa de las negras de buscar atacar al alfil, hay que tener en cuenta que lo que estoy buscando en esta posición realmente es debilitar esta estructura de peones, que es un dolor de cabeza, no tanto ir por el alfil, porque el alfil se puede salvar si yo juego C2, ¿no? O sea, si yo me voy con esta idea de, voy con A5, pues simplemente C2 y el alfil se puede reposicionar para poder atacar el blanco de rey. Si bien ahí se está estrellando con una estructura de peones, definitivamente este alfil sería más útil que el alfil de C8. Por ahí dirían que es el alfil malo, ¿no? El alfil francés, algunos le dicen, ¿no? Pero bueno, el franchute. Alfil B3 se juega caballo E7. Me gusta esta idea de que el caballo se coloque en F5 y ahora se juega alfil G5. Ahora, aquí hay varias opciones principales. Yo vería H6 interesante. Si bien procuramos no desestabilizar mi enroque o donde yo voy a procurar enrocarme, aquí tal vez se justifica pues el alfil después de que se quite ya el caballo pues podría maniobrar de una forma más tranquila, ¿no? Si se mantiene sobre esa diagonal tal vez sí pudiese considerar el avanzar este peón en G5, ¿no? Pero bueno, aquí se enrocan en corto las negras, que corto y ahora se viene a 5. Aquí una vez más H6 está presente o buscar la expansión vía C5. No sería tan descabellado. Aquí, insisto, vamos a atacar la base de la cadena de peones. Tras A5 se juega A4 por parte de las blancas. Olviden esas flechitas que fueron bastantitas. Y una vez más, aquí pudiese, no me convendría capturar, porque realmente aquí simplemente estaría metiéndome más en problemas. El alfil estaría relativamente fuera de peligro y estaría metiendo presión sobre el punto C6. Pero bueno, después de A4 se juega dama D7 y esta jugada sí tiene un pequeño gran defecto. En esencia, lo que podemos decir de la posición de las negras es que estas dos piezas, el alfil y el caballo, necesitan desarrollos. Es el mayor defecto que tiene ahorita la posición de las negras. ¿Cómo voy a poder desarrollarlos? Algunos podrían buscar la idea de caballo D7 para caballo B6 y después buscar colocarlo en C4. O que este alfil, bueno, tal vez buscarlo poner en D7. Hay algunas variantes en las que se coloca en E8. Este no es el caso, pero bueno, ahí pudiese tener más movilidad, ¿no? O por lo menos más defensa sobre los puntos importantes. El defecto de colocar la dama en D7 es que aquí yo me estoy quedando sin espacio para poder desarrollar mis piezas ligeras. Entonces esto le permite al blanco maniobrar de mejor forma, ¿no? Si bien la idea es quitarse de la clavada para que este caballo pueda maniobrar, el caballo en F5 realmente no está teniendo presión o ataque sobre algo importante. Tal vez alguien me diga, pero pues el caballo ahí ataca el punto D4, pero realmente ahí no está siendo atacado, pues ya está defendido y la jugada C3 nulificaría toda esa idea de ataque sobre el punto D4, ¿no? Pero bueno, aquí se juega torre E1 y se juega caballo F5. Se juega caballo C3 por parte de las blancas y ahora se viene una jugada interesante que es B4. Si bien aplaudo esa idea de atacar al caballo, de hecho considero que es buena, una vez que se retira el caballo siempre tener en cuenta que tengo la opción de jugar C5 de golpe. Eso es lo que nos permite la jugada B4. Tras caballo E2, aquí las negras desaprovechan esa oportunidad para poder contraatacar vía C5, ¿no? Insisto, no es que sea mala la opción para las
negras. Pero bueno, siempre está disponible la opción de H6. Pero bueno, tras caballo de 2 se juega alfil A6. Y ahora se juega caballo G3. Ahora se vienen los intercambios. Caballo por G3, F por G3. Y ahí es donde está el pequeño defecto que tienen las blancas. Con F por G3, ¿qué estoy permitiendo? Por lo general aquí lo correcto es recapturar con el peón de H. Porque así no se generan islas de peones. De hecho aquí estaría completamente conectada la estructura de peones. No habría huecos. Y lo que pasa que cuando capturo con el peón de F es que a la larga puedo permitir un gran ataque sobre esta diagonal, que sería la diagonal A7 G1. ¿Qué es lo que se buscaría aquí como negras? Es de golpe desestabilizar esta estructura, porque si me juegan algo como dama de 2, insisto, tal vez aquí sería mejor recapturar y después de que me hagan, no sé, vaya, si me hicieran algo como caballo por, pues tendría siempre la opción de dama C7, dama 7, buscar atacar de golpe a este caballo, ¿no? Insisto, la idea o lo interesante de que yo pueda jugar aquí C5 no solo es de que se estaría golpeando el centro, sino que le estoy permitiendo al caballo de B8 poder desarrollarse vía C6, y eso metería un atacante más al punto D4. Pero bueno, nada de eso sucedió. Se jugó aquí al dama A7. Si bien la idea es buena, de hecho creo que es bastante buena, no hay quejas al respecto. Se juega dama de 2 por parte de las blancas y ahora se juega caballo de 7. Insisto, aquí tal vez lo mejor hubiese sido de golpe jugar C5 y que el caballo después se recolocara vía C6. Se juega caballo de 7, alfil H6, C5 y alfil por G7 por parte de las blancas. Se juega rey por G7 y ahora rey H1. Y siempre que podamos, aquí la captura siempre va a ser lo mejor. Ese peón de E4 a la larga va a ser difícil de defender, que de hecho ese es como que el mayor defecto que tendría el que las blancas recapturasen con el peón de F cuando aquí hicieron F por G3. Pero bueno, después de rey H1 se juega H6 y ahora se plantea C3. Ahora sí va a ser un poquito más difícil el atacar o desestabilizar este centro. Tras C4, aquí sí tiene un pequeño defecto la estructura de las negras, pues si bien estoy golpeando al alfil, este alfil después de que se recoloquen de 1 tendría mejores opciones para atacar el flanco de rey. Y a diferencia de mi alfil que se encuentra aquí en A6, este realmente se estaría convirtiendo en un peón. Sería muy difícil que este alfil pudiese llegar a defender el flanco de rey, porque para maniobrar pues, tendría que tomar bastantes tiempos y realmente no estaría siquiera defendiendo de forma directa, ¿no? Entonces, ese sería el pequeño defecto de esa jugada. Aquí tal vez lo mejor hubiese sido, vaya, buscar algo como torre a B8, amenazando peón por. Si este alfil no se quita, bueno, se estaría ahí perdiendo. Entonces sería una idea interesante. Tras C3 se juega C4, alfil D1 y B por C3. Tras B por C3 se juega torre a B8 y ahora se plantea H3. Y ahora, insisto, si tengo ya la opción de poder controlar la columna B, si bien aquí las blancas tal vez tengan mejor iniciativa, tal vez pudiésemos buscar doblar torres en la columna B y poder entrar en segunda fila. Después este caballo, una vez que quite la torre de F8, se pudiese colocar aquí en F8 y podría ser un gran defensor. Eso tal vez hubiese sido mejor, pues aquí las negras optaron por jugar F6. El defecto de esta jugada es este peón que se encuentra aquí en E6. El problema de ese peón es que va a quedar retrasado, o sea, si aquí jugasen algo como E por F6, después de que yo juegue, no sé, torre por F6, este peón va a tener muchísimos problemas para poder liberarse o por lo menos avanzar, y las blancas pueden maniobrar aquí para poder llegar a atacarlo. Una idea que pudiesen aquí ocupar las blancas sería caballo H2 buscando caballo G4. Una vez que se quite esta torre, la torre de E1 pudiese fácilmente recapturar al peón de 6 y sería peón de ventaja. Y no solo eso, sino que una torre en sexta fila pudiese ahí despertar potenciales ataques sobre el rey. Entonces ese sería el mayor problema de jugar aquí F6. Por ahí diría el gran maestro Ben Feingold en una de sus enseñanzas, en una de sus clases, que nunca hay que jugar F6 o F3. ¿A qué se refiere con esto? Que por lo general esto genera más problemas de los que resuelve.
Obviamente siempre va a haber excepciones o, de hecho en esa misma clase refiere de que si se juega F5 es completamente distinto. Pero bueno, aquí ya sea F6 o F5 se meterían en bastantes problemas las negras. Tras F6 se juega caballo H2 y ahora se juega alfil B7. Insisto, aplaudo de que tal vez se busque que este alfil se vaya a defender, tal vez vía C6, luego E8 para defender el punto G6, pero aquí las blancas desafortunadamente llegan antes, con caballo G4. Con esto estoy amenazando el punto H6, y bueno, aquí las opciones de las negras de hecho se van limitando bastante, ¿no? Tal vez lo mejor para bloquear esto y mantener a la torre dentro del juego sería jugar G6 y ahí aspirar a que se equivoquen y tal vez bloquear todo el centro después con F5. Pero aquí las negras optaron por jugar torre H8. El defecto de esta jugada es que después de que me capturen, esta pieza va a caer. Y estoy desactivando relativamente una pieza simplemente para defender un peón. Si bien debo defenderlo, ahí tal vez priorizaría bloquear el ataque de la dama con G5, perdón, en vez de mover a la torre. Después de por F6 se juega caballo por F6, caballo por F6, rey por F6. Y aquí es donde se finiquita la posición. Se juega dama F4 y tras rey E7 se juega dama C7. Y aquí no importa que jueguen las negras, después de rey F7, esa dama controla toda la posición y la dama de las negras está completamente fuera del juego. Este alfil está clavado. Y bueno, tras torre F1, aquí no importa que hagan las negras, eventualmente van a perecer, ¿no? En la partida pasó rey G8 y bueno, tras dama F7 esto sería jaque mate. Pero bueno, si se hubiese este rey colocado en E8 por ejemplo, aquí simplemente podríamos maniobrar con alfil C2. Y si las negras buscan defender esto con torre G8, ahora torre G7 y ya el mate es completamente imparable, me parece. Tal vez pudiesen sobrevivir con alfil C6, pero se pierde la dama y después se perdería con mate en E7. Pero bueno, esas serían mis observaciones. Insisto, ¿qué nos podemos llevar de esa partida? Cada vez que podamos desestabilizar el centro para que el alfil de G7 tenga más opciones de jugar, eso yo lo recomendaría bastante. De hecho, esto se parece mucho a la idea de la partida de Letelier Fischer, en donde Fischer buscaba que las blancas se sobreextendieran sobre el centro y luego contragolpeaba para poder desestabilizar de hecho el ataque de los 4 peones que se da en esa partida. Insisto, no está mal jugar E6, pero siempre buscar darle juego a mi alfil antes de bloquearlo por completo. Al jugar aquí de 5 hay que tener en cuenta no solo se está bloqueando el alfil de G7, sino que el alfil de C8 estaría completamente fuera de la partida, por lo menos en el corto mediano plazo. Y bueno, aun cuando la partida relativamente se ve difícil para las negras porque están un poco replegadas, siempre hay que tener en cuenta que una vez que se hacen estos intercambios y las blancas cometen esa pequeña imprecisión, siempre tengo esta opción de poder jugar C5, ¿no? C5 aquí sería la clave y una vez que se pueda recapturar, aquí en vez de jugar H6, buscar este intercambio. Insisto, se tambalea el centro y el peón de E5 estaría peligrando, ¿no? Pero bueno, esto sería todo por mi parte. Espero les haya gustado. Cualquier duda o comentario, con todo gusto. Insisto, todavía me trabo un poco. Todavía es relativamente difícil explicar todo esto y a la vez no olvidar lo que estuve ahí anotando. Pero bueno, supongo que con la práctica eso se va a ir quitando. Y sobre todo voy a agarrar más fluidez. Cualquier duda o comentario, con todo gusto. Y nos vemos en la siguiente partida. Como frutas y verduras. Tomen agua. Etcétera, etcétera.